Y todo esto, hermanos, es gracias al amor de nuestro Dios. Dice ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es por eso, hermanos, que cantamos también: de tal manera me amó, porque nos amó de una manera tan grande. Dice que su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue, porque Él nos amó. Vamos a adorar, hermanos. ¿Será acaso porque Dios nos ha bendecido, nos ha guardado y nos ha ayudado?
Sin duda que es una bendición reconocer esto en nuestra vida, ¿cierto? Y ser agradecidos con nuestro Dios. Y eso es algo que hemos estado hablando, en lo cual hemos estado abundando, el no olvidarnos de ninguno de sus beneficios, de no olvidarnos de lo que Dios hace por nosotros y darle alabanza, darle honra y gloria, hermanos. La palabra de Dios nos manda, ya lo estudiamos, a que seamos agradecidos. De hecho nos dice ser agradecidos, que seamos agradecidos con nuestro Dios. Pero si la razón por la que hacemos todo lo anterior es solo por lo que recibimos de Dios, entonces eso ya no está bien. Entonces eso no es correcto, hermanos, pues caemos en el error de los que buscan a Jesús por algo, ¿cierto? Por interés, como lo vemos ahí en Juan 6, no lo busquen, Juan 6, 24 al 26, que dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, no respondió su pregunta, sino lo que realmente estaba pasando, y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, y obviamente, ¿verdad?, creyeron en Él, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos, ¿verdad?, fueron alimentados en esa alimentación de los 5,000 y siguieron buscando al Señor, porque si nosotros seguimos leyendo la porción, nos damos cuenta que su interés estaba puesto en ¿qué? En la comida, ¿cierto? En que habían sido alimentados, en ese alimento que el Señor les dio. Hermanos, y qué importante es, hermanos, que no sea este nuestro caso, como tampoco lo fue el caso de Job, y que vamos a estar estudiando. Miren lo que dice Job, capítulo 1, versículo 1 al 12. Job 1 al 12, y vamos a leerlo de forma alterna. Yo leo el 1, ustedes el 2, y nos unimos en el versículo 12. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué dice el versículo 2? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenían a sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Me ayudan a repetir esa pregunta. ¿Qué dice? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Ustedes el 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque nos da, Señor, la bendición, como veíamos al principio, de poder estar juntos, reunidos en tu nombre, Señor, buscándote, Señor, alabándote, glorificándote. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo. Señor, por favor, como siempre lo hace, Señor, abre, como dice el salmista, nuestros ojos espirituales para que podamos ver las maravillas, Señor, de tu palabra, las maravillas que encontramos en tu ley, Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser también redarguidos, exhortados, animados, Señor, para poder, Señor, pues tomar las decisiones que tú quieres que tomemos, que podamos reafirmar en nuestro corazón también, Señor, tal vez, pues ese sentir, Señor, que tenemos ya. Te pedimos, Señor, que tú tomes en control este tiempo, que tú nos dirijas y que tus propósitos, Señor, se cumplan. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Este libro, hermanos, de Job, inicia con la descripción del personaje principal. ¿Cuál es el personaje principal? Job. El nombre nos lo dice. Ese es el personaje principal, el cual nos dice que tenía ¿cuántos hijos? 10, en total 10 hijos, ¿verdad? Si hablamos de hijos varones, tenía 7. ¿Y de hijas mujeres? 3, ¿verdad? En total eran 10 hijos. Pero más, y dice también, hermanos, que este hombre era en gran manera rico. Poseía una gran riqueza. Pero más que una riqueza material, era una riqueza espiritual, porque este hombre es descrito como intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Eso nos dice que buscaba hacer lo bueno, lo que es correcto, ¿cierto? Y dejaba de hacer lo malo. Así era Job, nos lo describe. Y en ese gran temor de Dios, todos los días, Job se levantaba, Job despertaba. ¿Y qué es una de las cosas primeras que hacía Job? Ofrecía holocaustos a Dios, ¿cierto? Ofrecía holocaustos a Dios, a nuestro Dios, de acuerdo al número de sus hijos, por si quizá, decía Job, hubiesen pecado, hubiesen blasfemado contra Dios en sus corazones. Miren lo que dice el versículo 5. Ayúdenme a leerlo nuevamente. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero ahora, esto no era porque sus hijos fueran rebeldes, porque sus hijos fueran inmorales. Si así hubiese sido, el diablo lo hubiera acusado delante de Dios por ello, ¿cierto? Mira los hijos de Job, mira cómo andan, ¿cierto? Son paganos, son mundanos, son pecadores, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no lo eran. Sin embargo, Job era un hombre en verdad temeroso de Dios, que buscaba cada día interceder, como es necesario que nosotros lo hagamos, que intercedamos por nuestros hijos, que oremos por ellos. Ofrecía holocaustos como el sacerdote de su casa, que era a Dios, por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez nadie es perfecto, ¿cierto? Todos somos débiles. Podría ser que de manera inconsciente mis hijos hayan pecado, mis hijos hayan blasfemado contra el nombre de Dios, que hayan ofendido a nuestro Creador. Y en ese ambiente de temor, hermanos, de devoción y reverencia, es que se nos presenta una escena en el cielo, en donde se nos dice ahí en el versículo 6 al inicio: un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Pero ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Estos hijos de Dios, hermanos, son seres angelicales. ¿Y por qué hijos de Dios? Bueno, porque lo son, no en el sentido de arrepentimiento y fe, como nos lo dice Juan 1.12, ustedes lo conocen. ¿Qué dice Juan 1.12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
no en ese sentido son hijos de Dios, sino en el sentido de que fueron creados por Él. Miren, no dejen ahí, no pierdan Job 1, pero vamos a Job. Job 38. Job capítulo 38. Y ahí nos muestra, hermanos, que a los ángeles se les llama hijos de Dios. Otra porción en donde lo podemos ver, a los seres angelicales, ¿verdad? En Génesis también 6. Miren lo que dice Job 38. Job 38. ¿Ya lo tienen? 38. Versículo 4 al versículo 7. Está hablando Dios, ¿verdad? Con Job, ¿verdad? Y le está diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Qué dice el 5? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos. Pero está hablando del día de qué, del tiempo de qué, de la creación. Y dice ahí cuando las estrellas, pero en un lenguaje figurado, le alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Otra versión, este versículo 7, lo traduce así: mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Así que estos hijos de Dios, hermanos, son seres angelicales. Son a lo que se refiere ahí en Job 1, entre los cuales, dice también ahí, regresando a Job 1, versículo 6, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Vino también Satanás. Algo que a ciencia cierta, hermanos, no entendemos por qué Dios le permite a Satanás la entrada al cielo. No lo alcanzamos a entender. El por qué Dios se lo permite. Sin embargo, lo que sí sabemos es el propósito por el cual Satanás va al cielo. ¿Por qué va a presentarse? Y es para acusarnos delante del Padre cuando pecamos. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7 al versículo 10. No pierdan ahí Job, hermanos. Apocalipsis 12, versículo 7 al versículo 10. ¿Me ayudan, por favor, hermanos? ¿Qué dice el versículo 7? Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Satanás es, hermanos, y seguirá siendo nuestro, ¿cómo le llama aquí? Acusador, hasta que sea arrojado a la tierra, hermanos, porque aunque Satanás fue derrotado en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y no dice: y librar a todos los que durante, ¿verdad?, la vida estaban sujetos, ¿verdad?, por temor a la muerte. Y lo mismo en Colosenses 2:15, que nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El diablo, hermanos, es un enemigo vencido. Sin embargo, su ejecución ha sido demorada y se efectuará en varias etapas. Primero, hermanos, será arrojado fuera del cielo a la mitad de la tribulación, como lo estamos viendo en aquí Apocalipsis 12:10, que dice nuevamente al final, dice
Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En segundo lugar, hermanos, será atado durante ¿cuántos años? 1000 años. Será atado, hermanos, durante el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3, nos lo dice. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deben de ser destetados por un poco de tiempo. Pero podemos ver, hermanos, durante 1000 años va a ser atado. Y finalmente, cuando sea suelto nuevamente, lo recuerdan, al final del reino milenial, para engañar a las naciones, y va a formar un ejército para ir a pelear contra nuestro Señor, y será vencido. Podemos ver en la palabra de Dios que será lanzado en el lago de fuego y azufre. Dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 20, pero en el versículo 10, hermanos, si me ayudan a leerlo, por favor. ¿Qué dice el versículo 10? Y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Llegará a su final, en donde será arrojado de manera permanente y eterna ahí, hermanos. Así será el final de Satanás. Sin embargo, mientras esto sucede, hermanos, como su nombre lo dice, él es un acusador. Y mientras tanto, hermanos, después de rodear la tierra y andar por ella buscando a quien devorar, buscará presentarse delante de Dios para acusarnos. Y es que, hermanos, Satanás no simplemente está esperando a que caigamos. Él, hermanos, está tramando, poniendo trampas, buscando alrededor a quien devorar, para que nosotros cedamos al pecado, caigamos. Y una vez que caemos, ¿qué es lo que hace? Va y nos acusa delante de nuestro Padre Celestial. Que hemos pecado, hermanos, y una vez que lo consigue, ¿verdad? Va y nos acusa con Dios. Es más, es posible que aquí en Job, hermanos, Satanás estuviera acusando tal vez a algunos otros hombres de la tierra por su maldad, cuando Dios lo interrumpe y le pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? Tú me estás diciendo muchas cosas, pero ¿has considerado a Job? ¿Has visto a Job? ¿Lo has mirado? ¿Lo has observado? Miren lo que dice en el versículo 7 y en el versículo 8. Job capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿de dónde? De rodear la tierra y de andar por ella. Y el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado, amor? Hermanos, Dios, que conoce el corazón y mente de todos los seres humanos, resalta en este versículo que no había otro en ese entonces que fuera como ¿quién? Como Job en la tierra. No había otro como él, que fuera como Job en la tierra. ¿Cómo lo describe, hermanos? Versículo 8. Díganme, ¿cuáles son esas características? Perfecto en primer lugar, ¿verdad? No en el sentido de que él fuera sin pecado, que no pecara, ¿cierto? Sino en el sentido de integridad, en el sentido de entereza, en el sentido de irreprochabilidad, ¿verdad? De esa madurez de carácter. ¿Qué más lo describe? ¿Cómo lo describe? Recto, no deshonesto. ¿Cómo era deshonesto? No corrupto, no infractor de la ley, sino recto, andaba por el buen camino. También lo describe como temeroso de Dios. Y es que Job, hermanos, veía el pecado como Dios lo mira, hermanos, por lo que lo respetaba, teniendo temor de fallarle. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Recordemos en cuanto al temor de Dios. Qué tremendo las características de Job, hermanos. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. ¿Qué dice?
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es el temor de Jehová? Es aborrecer. Job lo veía como Dios lo veía, ¿verdad? El pecado, la maldad del hombre, hermanos. Y no solamente era temeroso de Dios y aborrecía el mal, tenía temor de fallar, sino también nos dicen que era un hombre apartado del mal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No que no pecara, sino que el temor de nuestro Dios lo llevaba a procurar mantenerse alejado y apartado del mal. Procuraba, hermanos, a darle vuelta al pecado, a no ceder en la tentación, como lo dice también ahí en Proverbios. Miren Proverbios 16, sobre el capítulo 16, versículo 6. Este es el temor de Dios. No solamente es reverencia, devoción, sino eso nos lleva a la santidad, a procurar vivir apartados del mal. Miren lo que dice Proverbios 16:6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo es que nos llegamos a apartar del mal? Con el temor de Jehová. Con ese respeto, ¿verdad?, reverente que tenemos para nuestro Dios, con esa devoción, ¿verdad?, con ese amor, ¿verdad?, que nos lleva a no querer ofenderle, a no querer fallarle, a no querer infringir su ley, nos lleva, hermanos, a apartarnos del mal. Y qué tremenda descripción es esta, hermanos. En verdad que lo es, ¿cierto?, de Job. ¿Cómo lo describe? ¿Podrá Dios, hermanos, ahora en cuanto a nosotros, decir lo mismo? ¿Podrá Dios, hermanos, decir lo mismo de nosotros? Describirnos de esta manera. Analicemos de nuestra vida. ¿Podrá decir Dios de nosotros que somos perfectos en el sentido de integridad, de entereza, de irreprochabilidad? ¿Podrá decir Dios que somos rectos? ¿Podrá decir Dios que somos en verdad temerosos de Dios, que nos está llevando a apartarnos del mal? ¿Podrá decir Dios de nosotros esto? Hermanos, gracias a Dios que en Cristo hay restauración. Amén. Hay restauración, hermanos, por lo que, como lo veíamos hace 8 días, como barro en sus manos, es necesario que seamos dóciles, que seamos humildes, que seamos sumisos a nuestro Señor y que le permitamos que Él, como nuestro alfarero, nos siga transformando, siga cambiando nuestra vida, nos siga perfeccionando, hermanos, porque en el ejemplo de Job, hermanos, podemos ver que es posible. Él era un ser humano igual que nosotros, sujeto, como también lo dice de Elías, a las pasiones semejantes a las nuestras. Luchaba con lo mismo, sin embargo, con la ayuda de Dios se mantuvo firme, íntegro, hermanos. Y lo mismo puede ser así, hermanos, porque si no hubiera sido así, cuando Satanás hubiera escuchado esta evaluación de Dios rápidamente, conociéndolo, cómo es un acusador, hubiera dicho: no, la otra vez yo vi a Job, ¿verdad? Eso no es cierto. No, sí, Job, pero Satanás no dijo nada. No dijo nada de ese carácter. No dijo nada de lo que Dios estaba diciendo en cuanto a él. Sin embargo, sí cuestionó las motivaciones de Job. Lo que le motivaba a Job a vivir de esta manera, eso sí lo cuestionó. Miren lo que dice en el versículo 9. Pero vamos a leer, ¿qué dice el versículo 9? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciendo que Dios, ¿acaso Job te sirve en balde? ¿Verdad? En vano. Job lo tiene todo, le has dado todo. Job te sirve por interés. Porque él tiene un interés, ¿verdad? ¿Acaso ahí no hay una causa, ¿verdad?, por la cual Job busca hacer todo esto? Oye, miren lo que dice el versículo 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, ¿verdad?, poniendo un muro alrededor de él para guardarlo y protegerlo. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Lo que Satanás estaba sugiriendo era que Job servía a Dios tan solo porque el mal no había venido a su vida. Porque Dios había puesto un muro, lo había cercado, ¿verdad?, lo había protegido, lo estaba guardando, y por eso Job estaba bien. Y no solo eso,
Dios lo había bendecido en gran manera. Y sí que lo había bendecido. Nuevamente el versículo 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Acaso Job te sirve de padre? Mira todo lo que le has dado. Lo has guardado, lo has protegido, lo has ayudado, lo has bendecido. Pues por eso te sirve Job. Hermanos, recordemos que en ese tiempo las riquezas no eran medidas en dinero. Las riquezas eran medidas por sus posesiones de tierra y por el número de sus rebaños, de sus siervos, como en el tiempo de los patriarcas. De manera que Job era un hombre muy rico, que había prosperado grandemente. Dios le había bendecido más que a todos los orientales de ese tiempo, como nos lo dice aquí en el versículo 3. En gran manera. Esta es la razón por lo que cuando Dios le habla acerca del carácter irreprochable, íntegro de Job, no se queda así y le dice, no, pues Job lo hace porque tiene interés. Job lo hace por conveniencia, porque tú le has bendecido, porque tú lo has guardado, además de que lo había bendecido grandemente, hermanos. Hermanos, y la pregunta es, hermanos, ¿nosotros por qué servimos al Señor? ¿Nosotros por qué buscamos al Señor? Porque Satanás alegaba que si eso le fuera quitado, entonces Job pecaría y blasfemaría. Miren lo que dice en el versículo 11. Me ayudan a leer el 11 que dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás aseguraba que Job dejaría de ser fiel a Dios si dejaba de recibir las bendiciones de Dios. Si experimentaba el mal y lo perdía todo, entonces Job no iba a seguir actuando así. Iba a pecar y iba a blasfemar, hermanos. Y esa teoría sigue vigente. La teoría del diablo, hermanos, es que los creyentes son fieles solo cuando les va bien y prosperan. Pero en cuanto les va mal, se alejan y dejan de servir a Dios. Esa es la teoría de él que vemos aquí, ¿cierto? Una vez más, que los creyentes son fieles solo cuando les va bien, cuando prosperan, pero en cuanto les comienza a ir mal, se alejan y dejan de servir al Señor. Se olvidan de Él, ¿verdad? Y se afanan. Ahora la pregunta es, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Tendrá acaso razón el diablo, hermanos? Nuestra devoción, reverencia, amor, servicio e interés por Dios, ¿será porque nos conviene? ¿Será porque nos va bien? ¿Qué pasaría, hermanos, si las pruebas llegaran a nuestra vida como le sucedió a Job? O mirando hacia atrás, hermanos, ¿qué ha pasado cuando las cosas a nuestro alrededor se han tornado difíciles? Se han complicado, ya no han marchado bien. ¿Qué ha pasado? Vamos a valga la redundancia, en el pasado con nosotros. Nos hemos olvidado de Dios. Hemos menguado, nos hemos alejado, nos hemos apartado. Hermanos, somos fieles solo cuando nos va bien, cuando las cosas marchan bien, cuando estamos prosperando, cuando hay bonanza en nuestra vida. Pero en cuanto nos va mal o se complican las cosas, nos alejamos y dejamos de servir a Dios. Hermanos, esta es la teoría del diablo. Eso es lo que él dice, hermanos. Aún podemos ver que en Job, hermanos, le falló, no se cumplió, y gracias a Dios por eso, ¿cierto? Porque aún cuando Job lo perdió, hermanos, perdió todas sus riquezas, perdió a sus siervos, y aún lo más doloroso, perdió a sus hijos, nunca perdió su integridad. No perdió su temor de Dios, no perdió su confianza en él, luchó como todos, ¿cierto? Se mantuvo, pero se mantuvo firme, y después podemos ver que su postrer estado vino a ser el mejor que el primero. Y yo creo, ¿verdad? La Biblia no lo regresa, pero yo creo diciéndole a Dios, ¿verdad, Satanás? Te lo dije, que mi siervo no fallaría. Y qué tremendo, hermano, se me pone la piel chinita. Será lo mismo de nosotros. Te lo dije, mi siervo no va a fallar, mi siervo va a seguir, mi sierva se va a mantener. Hermanos, gracias a Dios
que una vez más Satanás se equivocó, hermanos, porque Job se mantuvo íntegro a pesar de lo que pasó, y en las dos ocasiones que lo hizo, dice al final aquí en el capítulo 1, leamos, recordemos nuevamente versículos 20 al versículo 22, cómo Job se mantuvo. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, y ¿qué dice? Y adoró, y dijo, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero Satanás no se quedó conforme. Dice en el capítulo 2: aconteció que otro día, ¿verdad?, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿qué le dijo? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Pero ¿qué dice el 4? Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ok, bueno, pero eso fue en el exterior, ¿cierto? Tú le quitaste sus riquezas, sus siervos y aún más a sus hijos. Es algo doloroso, pero a veces algunos lo aguantan. Pero atentar contra él, contra su cuerpo, ¿verdad? Una enfermedad, no creo que pase la prueba. Dice en el versículo 5: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios confiaba en su siervo. Amén. Confiaba en su siervo, sabía quién era su siervo, lo conocía. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Porque la seguía reteniendo. Maldice a Dios y muérete, ya deja de sufrir. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo, hermanos. Gracias a Dios que la teoría de Satanás falló con Job. Amén. Gracias a Dios por el ejemplo de su siervo, que se mantuvo firme, que retuvo su integridad, que no cedió, que no le falló a su Dios, hermanos. Sin embargo, tristemente podemos ver que la teoría del diablo ha resultado cierta en la vida de muchos otros creyentes. Ha resultado cierta, hermanos. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Mientras sus necesidades estaban cubiertas, ¿qué hacían? Seguían a Dios fielmente, ¿cierto? Se mantenían firmes, buscaban a Dios, ¿verdad? Le rendían, ¿verdad?, adoración. Pero cuando les faltaba algo, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía con el pueblo? Cuando les faltaba agua, cuando tenían deseos de alimento, ¿cierto? Cuando enfrentaban alguna adversidad, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? Lo primero, ¿verdad? Se quejaban, murmuraban, ¿verdad? Y contra Dios en primer lugar. Comenzaban a quejarse, comenzaban a murmurar, criticaban al liderazgo, ¿verdad? Se desalentaban, se desanimaban, ya no querían seguir adelante. Es más, ¿qué querían? Retroceder. Querían volver atrás, querían regresar a Egipto, en donde habían sido esclavos durante 400 años, ¿verdad? Se rebelaban, ¿verdad? Y decían: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya no querían seguir adelante, hermanos. Dejaban de ser fieles y se alejaban de Dios. Eso es lo que sucedía.
Y es lo mismo, hermanos, que vemos que sucede con otros. Ahí en el ejemplo que veíamos al principio de los que seguían a Jesús, ¿verdad? Por interés, ¿lo recuerdan? Porque los había alimentado, ¿verdad? Por curiosidad, ¿verdad? Porque habían visto las señales cuando el Señor comenzó a hablarles con palabras duras, ¿cierto? Cuando como el Señor empezó a hablarles de la palabra de Dios y lo que implicaba, dice la palabra de Dios que desde entonces muchos volvieron atrás. Y ya no andaban con él porque decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír, verdad? Y volvían atrás y regresaban. Hermanos, eso es lo que sucede, esa es la tendencia humana, eso es lo que sucede muchas veces, hermanos, pero la pregunta es, ¿sucederá esto mismo con nosotros? ¿Sucederá esto mismo con nosotros? La teoría del diablo se cumplirá en nosotros, hermanos, porque qué bendición que la teoría de Satanás no se cumplió en Job. Sin embargo, en otros, lamentablemente, sí se ha cumplido, hermanos, por lo que se está cumpliendo en nosotros. Se cumplirá en nuestra vida, hermanos. ¿Y qué si vienen pruebas, hermanos, a nuestra vida? Hablando del futuro. Se cumplirá en nuestras vidas. ¿Y qué si llega a haber escasez, hermanos? Enfrentamos escasez, ¿verdad? En donde los recursos disminuyen, tal vez hay más gastos. ¿Y qué si experimentamos pérdidas materiales? ¿Seguiremos buscando al Señor como hasta ahora? ¿Seguiremos siendo fieles a Él? ¿Y qué si un ser querido muere, parte para con el Señor? ¿Y qué si viene alguna enfermedad a nuestro cuerpo y se presenta? ¿Y qué si vienen a nuestras vidas ataques y problemas? ¿Y qué si experimentamos tiempos difíciles? ¿Seguiremos siendo fieles a Dios? ¿Seguiremos manteniéndonos fieles? ¿Nos mantendremos en sus caminos? ¿Adoraremos como Job? ¿Cómo adoró Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Y siguió adelante. Adoraremos de esa manera, hermanos. Serviremos al Señor sin fallarle. Porque, hermanos, a veces pareciera que estamos muy firmes, ¿cierto? A veces pareciera, hermanos, que no vamos a claudicar, que no vamos a ceder. A veces inclusive hasta lo decimos, hermanos. Sin embargo, la realidad es que muchas veces tropezamos. Como le pasó a los apóstoles, que aseguraban, ¿verdad?, que no le fallarían a su Señor. Y sin embargo le fallaron, hermanos. Es por esto que Dios nos dice en su palabra, y en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire. Es algo que debemos de estar observando y mirando, para no caer. Necesitamos decidir, hermanos, ser fieles al Señor en la adversidad, pero sobre todo depender de Él, para que no importando lo que venga, hermanos, perseveremos en el Señor. Somos seres humanos y a veces tambaleamos, pero dice la palabra de Dios que habiendo acabado todo, estemos como firmes, así como Job lo pasó. Y lo podemos ver en todo el capítulo, ¿cierto? Job luchó, Job batalló, sin embargo, en medio de los momentos más difíciles, tomó la decisión de seguir confiando en su Dios, de seguir perseverando, de seguir adelante. Aunque Él me matara, dijo Job, en Él esperaré. Voy a seguir esperando. Yo sé que mi Redentor vive. Job siguió adelante, hermano. Y es necesario que nosotros de la misma manera lo hagamos. Que perseveremos. Así como también Ananías, lo recuerdan los amigos de Daniel. Ananías, Misael y Azarías. Perseveraron, se mantuvieron. Aun cuando estaba la amenaza del horno, ellos dijeron, el Dios al que servimos puede librarnos. Y si no lo hace, aún no nos vamos a pasar. Recordemos esas palabras, hermanos, porque nos animan, nos alientan. Miren lo que dice Daniel, capítulo 3. Jovencitos, hermanos, manteniéndose firmes en sus convicciones. Daniel, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Daniel 3, 17 y 18. ¿Qué dice, hermanos? ¿Me ayudan? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de la fea. Y esto es importante, porque nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, y Dios tiene el poder para hacerlo, y Dios lo va a hacer, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a librar, ¿verdad? Dios nos va a dar la solución, lo creemos. Pero ¿y si no? Porque sus propósitos son otros, ¿o no?
Y si no, ¿qué va a suceder? Ellos dijeron, aún así, no nos vamos a mostrar. Aún así no vamos a hacer. Aún así no lo vamos a hacer. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces el rey, ¿verdad? En otras palabras, dijo, sí, a ver si es cierto. A ver si es cierto, ¿verdad? Mandó calentar el horno 7 veces más, ¿cierto? Lo recuerdan, ¿verdad? Y los arrojaron. A ver si es cierto. Y ellos se mantuvieron firmes. Y Dios, fiel, cuidándolos, guardando sus ropas, ni olor a humo tenían. Pero ellos se mantuvieron firmes. Nosotros, hermanos, se cumplirá la teoría del diablo en nuestra vida. Hermanos, no solo es necesario perseverar en la adversidad. También es necesario, hermanos, que nosotros perseveremos en la prosperidad, porque muchas veces también en la prosperidad es cuando viene el apartamiento, ¿cierto? Es cuando viene el alejamiento de Dios, hermanos. Es cuando comenzamos a menguar, cuando estamos experimentando las bendiciones de Dios, cuando las cosas marchan bien, cuando hay estabilidad, cuando se da una bonanza en nuestra vida, comenzamos a confiarnos, ¿cierto? Y ahí es cuando nos comenzamos a alejar. Así que somos de aquellos que cuando experimentamos prosperidad y las cosas van bien, menguamos en la oración, menguamos en la lectura de la palabra de Dios, menguamos en nuestra asistencia regular a las reuniones de la iglesia, porque cuando a veces van mal es cuando más buscamos al Señor. A veces cuando las cosas van mal es cuando más se aleja uno, es cuando más se debería acercar, pero a veces se aleja, pero a veces uno se acerca porque reconoce su necesidad del Señor. Pero cuando empiezan otra vez las cosas a complicarse, cuando empiezan a marchar mal, ¿qué sucede? Otra vez comenzamos a alejar. Y nos alejamos y nos apartamos. Vienen las cosas, otra vez se presentan mal y buscamos al Señor. Y estamos ahí mañana, tarde, noche, orando, suplicando al Señor. Señor, por favor, ayúdanos, leyendo su palabra, llenando de su palabra. Pero otra vez las cosas comienzan a ir bien. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a alejar. Comenzamos a menguar. Comenzamos a bajar la guardia. Y otra vez vienen mal. ¿Y qué hacemos? Buscamos al Señor y estamos. Esa es nuestra tendencia. Esa es nuestra tendencia, hermanos. Eso es lo que sucede. Es por eso que Dios se lo advirtió a su pueblo. Miren lo que dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 10 al 12. Deuteronomio 6, 10 al 12. Deuteronomio 6, 10 al 12. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 10. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el 13: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y sigue hablando, ¿verdad? Cómo es nuestro Dios, porque Dios es celoso, ¿verdad? Dios está en medio de nosotros, dice ahí, para que no se inflame, ¿verdad? El furor de nuestro Dios, hermanos. Es necesario que nos cuidemos. Le dice Dios: cuídate, ten cuidado, porque eso es lo que puede suceder. Cuando las cosas mejoren, ¿verdad? Después de todo el tiempo que has andado en el desierto dando vueltas, ¿verdad? Padeciendo, aunque Dios los había guardado, ¿cierto? Sus ropas nunca envejecieron. Qué tremendo, qué bendición, ¿o no? Sus ropas no envejecieron, sus pies no se hincharon de andar caminando en el desierto. El Señor los guardó, los protegió, los sustentó, los alimentó. Dios estuvo con ellos. Sin embargo, cuando entraran y experimentaran, ¿verdad? Pues abundancia, cosas que no habían tenido, les dice Dios: ten cuidado de no olvidar. ¿De no olvidarte de quién? De aquel que te sacó y que te ha traído hasta aquí. Hermanos, lo mismo debe suceder con nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. No solo en la adversidad, como la teoría de Satanás lo dice, hermanos, que cuando las cosas van bien, buscamos al Señor, pero cuando van mal, nos alejamos de Él. Sino también muchas veces en tiempos de prosperidad podemos alejarnos
de nuestro Dios. Podemos apartarnos de nuestra manera, cambia, ¿cierto? Es por eso que muchas veces han dicho, ¿verdad?, que el dinero cambia a las personas. Y a veces espiritualmente también así sucede, ¿o no? Nos cambia, nuestra mirada está puesta en otras cosas que dejamos de buscar y de estar, ¿verdad?, en lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que decidamos, hermanos, ser fieles a Dios. Busquemos servirle tanto en la adversidad como en la prosperidad, tanto en las buenas como en las malas, hermanos. Busquémosle y obedezcámosle, no porque nos convenga hacerlo, no, pues es que me conviene, es que me va bien, ¿verdad? Qué bueno, y esa es parte del buscar a Dios, ¿o no? Todas las bendiciones que tenemos ahí, pero que ese no sea nuestro motor, que ese no sea lo que nos impulsa, nuestra motivación, porque Dios nos guarda, porque nos protege, porque nos bendice, porque nos da, y por eso estamos aquí. Pero ¿y qué si no es así? Entonces nos vamos a apartar y nos vamos a alejar, es lo que decía el diablo. Hermanos, tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Hermanos, necesitamos buscarle y hacer su voluntad, porque verdaderamente le amamos. Porque verdaderamente le amamos. ¿Cómo nos sentimos cuando una persona nos busca por interés? ¿O cómo se siente una persona si le llegamos a buscar por interés? ¿Cómo llegamos a sentirnos? Pues ofendidos. ¿Nos sentimos tristes o no? Porque decimos, no es por mí, es por lo que hago. Y si lo dejo de hacer, entonces ya no, ¿cierto? Es por lo que tal vez podría decir alguien, ¿verdad? Es por lo que doy. Pero si ya no lo doy, entonces ya no, ¿cierto? Cuando no debe de ser así. Hermanos, y eso muchas veces pasa con nuestro Dios. No debería ser así. Tenemos que amarle por lo que Él es. Así como Dios nos ama, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, aún a pesar de que somos pecadores, Él nos ama, hermanos, y nos ha amado primero, aun cuando nosotros no le amamos. Cristo dijo ahí en Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, obedece mi palabra no por compromiso, no por obligación, ni por necesidad, sino ¿por qué? Por amor. Porque verdaderamente me amas. Si verdaderamente me amas, entonces hazlo. Obedece, guarda mis mandamientos, sígueme, sé fiel, pero hazlo por amor, hermanos. Y es lo mismo que debe de suceder en nosotros, hermanos. Se ha cumplido en nosotros la teoría del diablo. Si ha sido así, hermanos, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios, hermanos, porque entonces no le hemos estado buscando porque verdaderamente le amamos, sino por la situación, ¿no? Por las circunstancias, por lo que tenemos. Pidámosle perdón. Ahora la pregunta es a futuro: ¿se cumplirá en nuestra vida? ¿Se cumplirá en nuestra vida el día de mañana, la siguiente semana, en este año, el próximo año, mientras Dios nos preste vida? ¿Se cumplirá en nuestra vida? Hermanos, decidamos amar a nuestro Dios. Decidamos amarle, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Y cultivemos diariamente nuestra relación. Tomemos la decisión, hermanos, de amarle, así como Él nos ama, hermanos, no por interés, sino a pesar de, hermanos, de las circunstancias, de lo que pasa, que nuestro amor esté verdaderamente puesto en Él. Y cultivemos diariamente nuestra relación con Él. Dios nos manda que le busquemos cuando tenemos necesidad, ¿cierto? Dios quiere que se lo pidamos, pero no nada más para eso busquémosle siempre, hermanos, para deleitarnos en Él. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones. Eso es lo que viene como resultado, pero que no sea por interés, ¿verdad? Es como cuando le damos. Yo les he dicho en las ofrendas, ¿verdad? Anteriormente, cuando éramos niños, nos enseñaron un canto, ¿verdad? La ofrenda del Señor. Si tú le das $1, el Señor te da 2, y nosotros hacíamos cuentas, ¿no? Si yo le doy $1, me da 2, si le doy 5, me da 10, ¿no? Si le doy 10, me da 20, ¿verdad? No, esa no es la idea. O sea, lo que está diciendo ahí es que el Señor bendice, ¿cierto? Como lo ha prometido. Pero a veces nosotros actuamos de esa manera, porque nosotros vemos, ¿verdad?, lo que nos interesa. Pero no debería ser así. Tenemos que buscar al Señor, y por consecuencia, que no debería ser tampoco así, pero Dios nos bendice. Pero nuestra motivación debe de ser nuestro amor hacia Él.
ese temor genuino y auténtico de nuestro Dios, de quién es, que le reconozcamos y que le demos su lugar y que exaltemos su nombre, hermano, por lo que Él es. Y claro, ¿verdad? El Señor quiere que le pidamos, pero que ese no sea nuestro punto. Que vengamos, hermanos, pero que vengamos porque venimos buscando ¿a quién? A Dios verdaderamente, a nuestro Señor Jesucristo. Y no porque tenemos que venir, que es una responsabilidad, porque es parte de lo que el Señor nos demanda, ¿cierto? Porque necesitamos hacerlo. Y porque yo ya corroboré que cuando no voy a la iglesia me va mal. No, que eso no sea nuestra motivación. Que sea que busquemos al Señor. Que busquemos, si le vamos a servir, hermanos, que sea porque tenemos el privilegio de ser parte de su propósito, amén. Porque tenemos el privilegio de ser parte de ese plan que Dios tiene, ser utilizados como instrumentos en sus manos para nuestra vida. Porque le amamos, que ese sea lo que nos motiva, hermanos, que cada una de las cosas que hagamos sea por amor. De hecho, cosas espirituales, miren lo que dice ahí en 2 Corintios. 1 Corintios capítulo 16. Dice en el versículo 14, pero vamos a leer también el 13 y 14. ¿Qué dice, hermanos? ¿Verdad? Están firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. ¿Qué dice el 14? Todas vuestras cosas. ¿Cómo debe ser todo hecho? Y eso es lo que nos debe de motivar, hermanos, el amor. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí en el capítulo 13, hablando del amor, también dijo que yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. No tengo nada soy, si no tengo amor. Eso es lo que nos debe de impulsar y motivar, hermanos. Así que analicemos nuestro amor. El Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía que sí, ¿verdad? Y el Señor le volvía a preguntar, ¿me amas? Y Pedro volvía a contestar que sí, pero como que ya se estaba sintiendo un poquito triste, incómodo, ¿verdad? Y nuevamente, ¿me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, mi mente, tú sabes que te amo. Pero él estaba avergonzado porque él había fallado. Y el Señor nos sigue preguntando, ¿me amas? Y a veces nuestra respuesta inmediata a veces es, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues tú te amo. Y el Señor otra vez, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? El Señor quiere que verdaderamente analicemos nuestra vida y lleguemos al punto de decirle, Señor, pues tú sabes, tú me conoces. Ayúdame, Señor, para amarte como debería amarte. Señor, ayúdame, Padre bendito, para alejar aquellas cosas que enfrían mi amor para contigo, que me apartan de ti. Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Señor, por favor, te pido, Padre bendito, que me ayudes a que mi amor sea un amor genuino, real y verdadero. Que no sea por lo que tú me has dado, por el interés de las cosas, que bendiciones que he recibido, porque tú me has guardado, sino porque sea porque verdaderamente te amo. Hermanos, que no se cumpla la teoría del diablo. ¿Cuál es la teoría? Regresemos a Job y terminemos ahí. Job capítulo 1. Qué tremendo, hermanos, lo que decía Satanás. Dice en el versículo 8 hasta el versículo 11. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, gracias a Dios que no se cumplió en la vida de Job. Que no se cumpla, que no se cumpla. Vayamos y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude. Padre bendito, te damos muchas gracias por el gran ejemplo de tu siervo Job. Gracias, Señor, porque a través de él podemos aprender que es posible tener una vida íntegra. Lo que necesitamos, Señor, es buscarte cada día, depender de ti, Señor, pero no por lo que tú nos das, no por lo que tú haces por nosotros, porque nos guardas, nos cuidas, nos proteges, no por ello, Señor, sino por lo que tú eres.
Ayúdanos, Señor, a amarte genuinamente. Ayúdanos a tener un temor tuyo verdadero en nuestro corazón. Ayúdanos a cultivar cada día nuestra relación contigo. Que nuestra principal motivación, Señor, para buscarte, agradarte, servirte, Señor, obedecer, sea el amor. Que verdaderamente, Señor, te amamos. Que esta teoría del diablo, si se ha cumplido en nuestra vida en el pasado, no se siga cumpliendo más. Que aún a pesar de que las cosas se compliquen, que aún a pesar de que vengan problemas, aún a pesar de que la adversidad se presente en nuestras vidas, aún a pesar de que experimentemos escasez o pérdidas, aún a pesar, Señor, de que la enfermedad se presente en nuestro cuerpo, aún a pesar, Señor, de que venga lo que venga, nosotros, Señor, podamos mantenernos firmes en tu ser, como Job. Que nosotros podamos tener nuestra mirada puesta en ti y que nuestro corazón pueda seguir adorándote, alabando, glorificándote, Señor. Que pueda seguir confiando y pueda seguir siendo fiel a ti. Y aún también, Señor, ayúdanos para que en medio de la prosperidad, en medio de las bendiciones, en medio, Señor, de todas las cosas que tú nos das, como es tu palabra, nos las das en abundancia, nosotros tengamos cuidado de no olvidarnos de ti, de no olvidarnos de tu palabra, de no olvidarnos, Señor, de que nos debemos a ti, de no olvidarnos, Señor, que te necesitamos, que necesitamos estar cerca de ti, Señor, porque tú eres nuestro todo. En ti estamos completos, Señor. Que podamos buscarte, Señor, porque te amamos. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos, Señor, si no ha sido así. Ayúdanos, Señor, que nuestra mirada, Señor, y nuestro corazón pueda estar siempre inclinado, Señor. Y así con rostros inclinados y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, yo no quiero que la teoría del diablo se cumpla en mí? Yo no quiero que sea una realidad. Por favor, ayúdame a orar. Porque estoy decidiendo amar a mi Dios de verdad, a depender de Él, a cultivar diariamente mi relación con Él, para que pase lo que pase, yo pueda seguir firme y fiel a Él, que yo pueda servirle, no por lo que me han dado, esa no sea mi principal motivación, sino que mi principal motivación sea Él. Ahora alguien que dice, pastor, ayúdenme a orar. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ayude a estar firmes. Que la teoría del diablo no se cumpla en nuestra vida. Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tal vez en ti se ha estado viviendo la teoría del diablo. Pero es así, gracias a Dios, porque nuestro Dios hay restauración. Hay borrón y cuenta nueva. Y podemos corregir eso. Si es así, ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón y pídele que te ayude para que no siga pasando eso. Padre bendito, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes, Señor, a poder experimentar un verdadero y genuino amor para contigo. Así como tú nos has amado, Señor, porque ese es el mandato, que te amemos así como nos has amado. Que podamos cultivar diariamente ese amor que has derramado en nuestros corazones, con el cual nos has capacitado para amarte genuinamente, de verdad, y que todo lo que hagamos sea por amor. Que eso sea lo que nos motive, Señor, a venir a tu casa, a buscar tu rostro, a alabarte, a glorificarte, a servirte, a agradarte, Señor, a apartarnos del mal. Que tengamos en nuestro corazón un genuino y sincero, Señor, temor tuyo, Señor. Que podamos hacerlo, Señor, para agradarte a ti. No por lo que recibimos de ti, Señor, sino por ti. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra y también por este tiempo. Y vamos ahora a despedir a nuestros hermanos que están en la transmisión. Gracias a Dios porque pudieron estar con nosotros. Como siempre les mandamos, y no lo digo solamente de labios o por cumplir, en verdad es sincero, un fuerte abrazo, anhelando que puedan estar pronto aquí con nosotros, reunidos de manera presencial, y que tengan una muy bonita semana.